Cuando el magnate más poderoso de Boston cae en coma, solo una persona permanece a su lado, una limpiadora del hospital con un pasado desgarrador. Mientras él escucha su suave voz en la oscuridad, empiezan a aflorar secretos que podrían destruir sus vidas. Antes de empezar la historia, comenta abajo desde qué parte del mundo nos sigues hoy. El sol matutino se filtraba por los ventanales del ático oficina de Richard Hartley. A sus 45 años, estaba en la cima, CEO de Hartley Industries, una de las mayores empresas inmobiliarias de Boston, y prometido de Victoria Cambridge, hija de su principal inversor. Señor Hartley, la reunión del consejo comienza en 10 minutos, anunció su asistente por el intercomunicador. Richard se ajustó la corbata y recogió sus papeles. Hoy era importante. Estaba a punto de anunciar el proyecto más ambicioso de la empresa, un lujoso desarrollo que reemplazaría un viejo barrio del este de la ciudad. El hecho de que desplazaría a cientos de familias trabajadoras no le preocupaba. Los negocios son negocios. Las cifras son excelentes, dijo Victoria, entrando en su despacho con su traje de diseño. Le dio un rápido beso, con cuidado de no mancharse el pintalabios. Papá está muy satisfecho con el proyecto. Richard asintió, pero algo no iba bien. Últimamente, Victoria parecía más interesada en el aspecto empresarial de su relación que en su próxima boda. Incluso su compromiso había parecido más una fusión que una propuesta de matrimonio. La reunión del consejo transcurrió según lo previsto. Richard presentó el proyecto de desarrollo, mostrando atractivos renders de lujosos condominios y centros comerciales de alta gama. Nadie mencionó a las familias que se verían obligadas a mudarse. Comenzaremos la demolición el próximo mes, anunció Richard. Cuanto antes despejemos esos edificios antiguos, mejor. Esa noche, conduciendo a casa en su Mercedes, Richard no podía deshacerse de una sensación de vacío. Tenía todo lo que siempre había deseado: dinero, poder, una hermosa prometida. Entonces, ¿por qué se sentía todo tan hueco? Perdido en sus pensamientos, no se dio cuenta de la camioneta que se saltó un semáforo en rojo hasta que fue demasiado tarde. El impacto fue devastador. El metal crujió, el cristal se hizo añicos y todo se volvió negro. Cuando la ambulancia llegó al Hospital General de Boston, los paramédicos llevaron a toda prisa el cuerpo inconsciente de Richard a través de urgencias. Varón, mediados de los 40, traumatismo cráneoencefálico severo, hemorragia interna, gritaron mientras enfermeras y médicos lo rodeaban. María Rodríguez estaba fregando el suelo de urgencias cuando pasaron corriendo a su lado. A sus 35 años, llevaba 5 años trabajando como limpiadora en el hospital, manteniendo a su hija adolescente y a sí misma tras la muerte de su marido. Observó cómo llevaban al hombre bien vestido hacia el quirófano, rezando en silencio por él, como hacía por todos los pacientes que veía. Horas después, la noticia estaba en todas partes. Richard Hartley, el infame magnate inmobiliario, estaba en coma. Victoria llegó con un vestido caro, llorando dramáticamente para las cámaras que se habían congregado afuera. «Mi pobrecito», sollozó, revisándose el maquillaje en un espejo de mano cuando creyó que nadie la miraba. La primera semana transcurrió en un torbellino de actividad. Gente importante iba y venía, todos con trajes caros y expresiones preocupadas. Pero María notó algo extraño. Ninguno se quedaba mucho tiempo. Las visitas de Victoria se fueron haciendo cada vez más cortas, siempre perfectamente sincronizadas con la presencia de la prensa. María ponía especial cuidado al limpiar la habitación privada de Richard. Notó que las flores que Victoria llevaba eran artificiales, probablemente para las fotos, y que la habitación se sentía fría e impersonal. Una noche, mientras vaciaba la basura, lo oyó emitir un pequeño sonido. «No se preocupe, señor», dijo suavemente, aunque sabía que no podía oírla. «No está solo». Lo que María no sabía era que este simple acto de bondad sería el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras el mundo exterior zumbaba con el imperio de Richard Hartley y quién lo controlaría, algo mucho más valioso comenzaba a tomar forma en aquella silenciosa habitación de hospital. Mientras tanto, Victoria se reunía en secreto con James Hartley, el hermano menor de Richard. «Tenemos que actuar rápido», dijo James, hojeando papeles en un oscuro reservado de un restaurante. «Mientras él está en coma, podemos controlar todo».
El acuerdo prenupcial no me habría dado nada, admitió Victoria, sorbiendo su martini. De esta manera, ambos conseguimos lo que queremos, pero no contaron con María Rodríguez, la señora de la limpieza que pasaba más tiempo con Richard que nadie. Todas las noches le hablaba mientras limpiaba su habitación, contándole sobre su día, los logros escolares de su hija y a veces incluso cantándole suaves canciones de cuna españolas que le había enseñado su madre. Mi mamá siempre decía que la música cura el alma, le dijo a su forma inconsciente una noche. Y usted, señor, parece alguien que necesita sanar en más de un sentido. Cuando el invierno se asentó sobre Boston, la prensa perdió lentamente interés en la historia del millonario en coma. Las visitas de Victoria se volvieron raras, usualmente coincidiendo con importantes anuncios de negocios. Pero María permaneció constante, cuidando a Richard con una compasión que lo habría sorprendido si hubiera estado despierto para verla. Pocos sabían que detrás de sus ojos cerrados, Richard estaba comenzando a ser consciente de las voces a su alrededor. Los tonos agudos de Victoria lo incomodaban, mientras que las visitas de su hermano lo llenaban de inquietud. Pero había una voz, suave, amable y genuina, que le daba paz. Una voz que le hablaba no como Richard Hartley, el millonario, sino simplemente como un ser humano necesitado de cuidados. La historia apenas comenzaba, y el destino tenía planes que ninguno de ellos podía haber imaginado. 3 meses después del coma de Richard, el hospital había caído en una rutina. María ahora programaba sus rondas de limpieza para que la habitación de Richard fuera su última parada. De esta manera, podía pasar más tiempo allí sin tener que apresurarse a otras tareas. «Debería ver cómo le va a su empresa», le dijo una tarde mientras limpiaba el alféizar de la ventana. «Los canales de negocios no paran de hablar de ello. Su hermano parece estar cambiando todo lo que usted construyó». Tenía razón. James Hartley había estado ocupado. Con el poder notarial de Richard, había comenzado a vender partes de la empresa que Richard había pasado años desarrollando. La división de vivienda asequible, el proyecto del que Richard secretamente se sentía orgulloso, aunque nunca lo admitió, fue la primera en desaparecer. Victoria rara vez venía ya, excepto cuando había fotógrafos. Había desarrollado una rutina: llegar con flores frescas, llorar con gracia para las cámaras y luego irse en 15 minutos, usualmente haciendo llamadas de negocios en el camino. «Esa mujer», murmuró María un día después de que Victoria se fuera, «no te quiere, solo quiere tu dinero». Entonces se interrumpió. «Lo siento, señor, no me corresponde decir esas cosas». Pero María no podía evitar sentir una profunda protección por Richard. Había comenzado a llevar pequeños detalles de casa: una suave manta que su hija Nina había dejado de usar, una pequeña radio que reproducía música clásica suave. Las enfermeras lo notaron, pero no dijeron nada. Habían visto cómo los cuidados de María parecían ayudar. Sus constantes vitales siempre eran más estables después de sus visitas. Una fría noche de enero, mientras María ordenaba la habitación de Richard, la doctora Sarah Chen se acercó. «¿Sabes?», dijo la doctora observando cómo María acomodaba las almohadas de Richard. «Algunos estudios demuestran que los pacientes en coma pueden oír todo lo que ocurre a su alrededor». «¿De verdad?», preguntó María, de repente consciente de todo lo que le había dicho. «Sí, y su actividad cerebral aumenta cuando estás aquí. Sigue hablándole. Puede que esté ayudando más de lo que crees». Esa noche, María se sentó más cerca de la cama de Richard de lo habitual. «Así que me oyes, ¿eh? Bueno, pues déjame contarte sobre mi hija Nina. Tiene 17 años y es muy lista. Quiere ser doctora algún día. Hago horas extra para ahorrar para su universidad, pero con estas facturas del hospital tuyas», rió suavemente. «Estoy bromeando, señor. Su seguro médico paga muy bien». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, James y Victoria se reunían en un restaurante elegante. «El consejo está nervioso», dijo James, girando su copa de vino. «Están haciendo preguntas sobre el estado de Richard. ¿No puedes manejarlos?», respondió Victoria con brusquedad. «He convencido a la prensa social de que soy la prometida desconsolada. Necesito más tiempo para poner todo en su sitio». «Hay algo más», añadió James. «Esa señora de la limpieza pasa demasiado tiempo en su habitación. La gente está hablando». «Pues despídela», dijo Victoria con desdén. «No podemos. Las enfermeras la adoran y no queremos ninguna mala publicidad ahora mismo. Además,
James se inclinó bajando la voz. Los médicos dicen que Richard responde a su presencia. Sus signos vitales mejoran cuando ella está cerca. Victoria, con las uñas perfectamente cuidadas, tamborileó sobre la mesa. Eso es interesante. Manténgala vigilada. De vuelta en el hospital, María le leía a Richard un periódico. Tu hermano vendió otra parte de tu empresa hoy, dijo. Los titulares dicen que es un buen negocio, pero le tocó la mano suavemente. No creo que lo aprobarías. Fue entonces cuando lo sintió. Una leve presión contra sus dedos. María se quedó helada. Señor Hartley, Richard, ¿me oyes? Otro pequeño apretón. El corazón de María se aceleró mientras pulsaba el botón de llamada. La doctora Chen entró corriendo, revisando los signos vitales de Richard. Definitivamente hay un aumento de la actividad cerebral, dijo. Esto podría ser una buena señal. Sigue hablándole. Durante la semana siguiente, María pasó cada momento libre en la habitación de Richard. Le contó sobre su vida en Puerto Rico antes de venir a Boston, sobre la pérdida de su esposo Carlos a causa del cáncer, sobre sus sueños para el futuro de Nina. A veces, creía ver sus dedos contraerse en respuesta. Una noche, mientras cantaba una suave nana española, los párpados de Richard se agitaron. María se detuvo en mitad de la estrofa, con el corazón latiéndole con fuerza. Doctora Chen, venga rápido. La habitación se llenó de personal médico. María retrocedió aferrándose a su carrito de limpieza, observando cómo Richard Hartley abría los ojos por primera vez en 3 meses. Su mirada estaba confusa, desenfocada al principio. Luego sus ojos encontraron a María y algo brilló en ellos. ¿Reconocimiento? ¿Alivio? Antes de que nadie pudiera decir nada, Victoria irrumpió en la habitación, lista para la cámara a pesar de la hora tardía. «¡Cariño!», exclamó, empujando a María a un lado. «Has vuelto conmigo». Pero Richard mantuvo la mirada fija en María, quien salió silenciosamente de la habitación con su carrito. En el pasillo, se apoyó en la pared, con el corazón latiéndole con fuerza. No sabía por qué se sentía tan conmocionada. Después de todo, Richard Hartley era solo otro paciente. Ella solo era la señora de la limpieza que le había hecho compañía. Entonces, ¿por qué sentía que todo estaba a punto de cambiar? Esa noche, mientras María conducía a su pequeño apartamento, las luces de la ciudad se borroneaban entre sus lágrimas. Se dijo a sí misma que eran lágrimas de alegría. Después de todo, ¿no era esto lo que había estado pidiendo? Pero en el fondo sabía que con Richard despierto, nada sería igual. En su habitación del hospital, rodeado de médicos y sus supuestos seres queridos, Richard Hartley luchaba por hablar. Pero en su mente, seguía oyendo ecos de canciones de cuna españolas y cuentos suaves, contados con una voz que se había convertido en su salvavidas en la oscuridad. La primera semana después de que Richard despertara fue un caos. Médicos iban y venían, haciendo pruebas y comprobando sus respuestas. Victoria se aseguró de estar allí cada vez que se permitían las cámaras de noticias, interpretando a la perfección el papel de prometida devota. Pero Richard notó que siempre se iba rápidamente después de que las cámaras dejaban de grabar. «Las acciones de tu empresa subieron 15 puntos cuando despertaste», le dijo Victoria, mirando su teléfono. «James ha hecho un trabajo increíble manteniendo todo en marcha». Richard intentó hablar, pero su garganta aún estaba débil por meses de inactividad. Su mente, sin embargo, estaba lúcida y llena de preguntas. Recordaba voces de su tiempo en coma, sobre todo, una voz. María mantuvo la distancia esa semana, limpiando su habitación rápida y silenciosamente mientras él dormía. Pero Richard era consciente de su presencia. Podía oler el ligero aroma a limón de los productos de limpieza mezclado con algo más. Un olor cálido y hogareño que le recordaba a las galletas. Una noche, cuando el hospital estaba tranquilo, finalmente logró hablar. «Espera», llamó mientras María salía de su habitación. Su voz era ronca, apenas un susurro. María se detuvo con la mano en el picaporte. «¿Necesita algo, señor Hartley?» «Usted me cantaba». Las mejillas de María se sonrojaron. «Lo siento si lo he molestado, señor. No volverá a ocurrir». «No», dijo Richard, con más firmeza ahora. «Por favor, quédate». María dudó. Luego se sentó en la silla junto a su cama. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces Richard dijo: «Te oí, cuando estaba inconsciente».
Lo oí todo. Las lágrimas llenaron los ojos de María. Los médicos dijeron que era posible, pero me hablaste de Nina, de sus sueños de ser doctora. Ahora las lágrimas caían libremente por las mejillas de María. Hablé demasiado. Lo siento. No te preocupes. La mano de Richard se deslizó por la manta hacia la de ella. Tu voz me mantuvo aquí, me mantuvo luchando. Antes de que María pudiera responder, la puerta se abrió y Victoria entró. Se detuvo en seco, mirándolos fijamente. ¿Qué está pasando aquí? María se levantó de un salto. Acababa de terminar de limpiar, señorita Cambridge. Salió apresuradamente con su carrito, sin mirar atrás. Victoria la vio irse. Luego se volvió hacia Richard. Cariño, no deberías gastar tu energía hablando con el servicio. Necesitas concentrarte en recuperarte. Hay mucho sucediendo con la empresa. Pero Richard no la escuchaba. Recordaba todo lo que había oído mientras estuvo en coma, incluidas las conversaciones de Victoria con James. ¿Qué pasó con la división de vivienda asequible?, preguntó. La sonrisa de Victoria vaciló ligeramente. James tuvo que tomar algunas decisiones difíciles por el bien de la empresa. Quiero ver la documentación. Todo. Pero cariño, todavía no eres lo suficientemente fuerte. Victoria. Al día siguiente, James llegó con una pila de documentos. Mientras Richard los leía, su rostro se oscurecía. Habían desmantelado casi todo lo que él había construido, convirtiendo su empresa en exactamente el tipo de corporación despiadada que había intentado evitar. La Junta aprobó todo, dijo James con suavidad. Fue completamente legal. Legal no lo hace correcto, replicó Richard. Su voz era más firme ahora, la rabia le daba fuerza. Fuera, los dos. Después de que se fueron, Richard se recostó, exhausto. Un suave golpe en la puerta lo hizo abrir los ojos. María estaba allí con su carrito de limpieza. «Puedo volver más tarde», dijo ella. «No, por favor, quédate». Richard se removió en la cama. «Cuéntame de Nina otra vez, de sus sueños». María se sentó lentamente. Ya la aceptaron en 3 universidades, programas de premedicina, pero sonrió tristemente. «Las becas no son suficientes. He estado haciendo horas extra, pero...» «María». La mano de Richard encontró la suya. «Escuché todo mientras estuve en coma. Todo, incluyendo lo que Victoria y James estaban planeando». María intentó retirar la mano, pero Richard la sujetó con firmeza. «Señor Hartley». «Richard, por favor». «Richard, no debí decir esas cosas. No era mi lugar. Tú fuiste la única que me dijo la verdad, la única que me vio como persona, no como una cuenta bancaria». El momento se interrumpió con la entrada de la doctora Chen para la ronda nocturna. María se levantó rápidamente, pero Richard no soltó su mano. La doctora alzó una ceja, pero no dijo nada mientras le tomaba los signos vitales. Más tarde esa noche, solo en su habitación, Richard tomó una decisión. Presionó el botón de llamada y pidió a la enfermera su teléfono. Era hora de hacer algunas llamadas. A la mañana siguiente, Victoria llegó para encontrarse con 2 guardias de seguridad afuera de la puerta de Richard. «¿Qué está pasando?», exigió. «Órdenes del señor Hartley», dijo un guardia. «No se permiten visitas excepto el personal médico y...» Revisó su lista. «María Rodríguez». El rostro de Victoria se puso rojo. «Soy su prometida». «Ya no», respondió la voz de Richard desde el interior de la habitación. «Revisa tu correo, Victoria, y dile a James que revise el suyo también. Mis abogados han estado muy ocupados». Dentro de la habitación, Richard apagó el intercomunicador y sonrió. Podía oír los tacones de Victoria golpeando con enojo en el pasillo. Su cuerpo podría estar todavía débil, pero su mente estaba clara por primera vez en años. Cuando María entró más tarde con su carrito, encontró a Richard sentado en la cama, rodeado de papeles. «Cierra la puerta», dijo. «Por favor, necesitamos hablar». María dudó. Luego hizo lo que él pidió. No tenía ni idea de que esa conversación cambiaría sus vidas para siempre, o de que al final del pasillo, Victoria ya estaba planeando su venganza contra la limpiadora que le había robado a su millonario. Victoria Cambridge no estaba acostumbrada a perder. Sentada en su lujoso apartamento, observaba la puesta de sol sobre el puerto de Boston, sus uñas perfectamente manicuradas golpeando contra una copa de cristal. A su lado, James Hartley caminaba de un lado a otro con nerviosismo. «Nos ha congelado el acceso a todas las cuentas de la compañía», dijo James, aflojándose la corbata, «y ha convocado una reunión de emergencia de la junta directiva para la semana que viene.
Los labios rojos de Victoria se curvaron en una sonrisa fría. Entonces, tenemos que asegurarnos de que nunca llegue a esa reunión. Mientras tanto, en el hospital, Richard estaba mostrando un progreso notable. Los médicos estaban asombrados por su recuperación, pero desconocían su motivación extra. Todas las tardes, María venía a su habitación después de su turno y hablaban durante horas. Nina me enseñó hoy su carta de aceptación a la Escuela de Medicina de Harvard, dijo María, sentándose en la que se había convertido en su silla habitual junto a la cama de Richard. Estaba llorando, yo estaba llorando, pero no podemos permitírnoslo, ni siquiera con las becas. Richard le tomó la mano, algo que se había vuelto natural entre ellos. María, yo... No, lo interrumpió con firmeza. Sé lo que estás pensando, pero no puedo aceptar tu dinero. Apenas nos conocemos, y la gente hablaría. Que hablen, dijo Richard. He pasado toda mi vida preocupándome por lo que piensa la gente. Mira dónde me ha llevado. Comprometido con una mujer que solo quería mi dinero, dejando que mi hermano destruyera todo lo que construí. Antes de que María pudiera responder, su teléfono vibró. Su rostro palideció al leer el mensaje. «Tengo que irme», dijo, levantándose rápidamente. Nina no contesta el teléfono y su amiga acaba de mandar un mensaje diciendo que no apareció al grupo de estudio. «Ve», dijo Richard, tomando ya su propio teléfono. «Voy a llamar a mi equipo de seguridad. Te ayudarán a encontrarla». Una hora después, encontraron a Nina en el centro comercial. Simplemente había perdido la noción del tiempo mientras compraba vestidos de graduación con sus amigas. Pero el incidente conmocionó a María. Esa noche, después de que Nina estuvo a salvo en casa, María se sentó en su pequeña mesa de la cocina con las manos alrededor de una taza de café que se había enfriado. «Mamá», dijo Nina entrando a la cocina en pijama, «lo siento mucho por haberte asustado». «Está bien, mija, pero ¿sabes por qué me preocupo? Desde que tu padre murió». «Lo sé». Nina se sentó frente a su madre. «Pero mamá, ¿qué pasa entre tú y el señor Hartley?» María casi derrama su café. «¿Qué? Nada, solo soy su empleada de limpieza». «Mamá, tengo 17 años, no soy tonta. Ayer, cuando te visité en el trabajo, vi cómo te miraba él y cómo tú lo mirabas a él». Antes de que María pudiera responder, llamaron a la puerta de su apartamento. María abrió y se encontró con Victoria, que parecía peligrosa y sofisticada con su traje negro de diseñador. «Necesitamos hablar», dijo Victoria, empujando a María y entrando al apartamento. A solas. Nina intentó irse, pero María la sujetó de la mano. «Todo lo que tengas que decir puedes decirlo delante de mi hija». La sonrisa de Victoria era cortante como una navaja. «Perfecto. Aléjate de Richard, o ambas lo lamentarán. Tengo amigos en la oficina de admisiones de Harvard. Sería una pena que la admisión de Nina se reconsiderara». «Largo», dijo María, la voz temblorosa de rabia. «Ahora mismo». Después de que Victoria se fue, Nina se giró hacia su madre. «Mamá, ¿qué está pasando realmente?» María se dejó caer en una silla contándole a su hija todo, sobre hablar con Richard durante su coma, sobre él escuchando todo, sobre los sentimientos que habían crecido entre ellos. «Pero no importa», terminó María. «Somos de mundos diferentes, y ahora Victoria está amenazando tu futuro». «Mamá», dijo Nina con firmeza, «toda mi vida me has enseñado a enfrentarme a los matones. No la dejes ganar». A la mañana siguiente, María fue a trabajar temprano con la intención de evitar la habitación de Richard, pero cuando llegó al hospital, encontró el caos. Durante la noche, alguien había manipulado la medicación de Richard. Si una enfermera nocturna no hubiera detectado el error a tiempo, María corrió a su habitación con el corazón latiéndole con fuerza. Richard estaba despierto, pálido pero alerta. Cuando la vio, su rostro se iluminó. «María», dijo tendiéndole la mano. «Tenía miedo de que las amenazas de Victoria te mantuvieran alejada. ¿Lo sabes? Mi equipo de seguridad grabó todo. Vamos a presentar cargos». Le dio una palmada al lado de la cama. «Siéntate, por favor. Necesitamos hablar». María se sentó, consciente de las enfermeras observándola a través de la ventana. «Richard, esto es una locura. Mira lo que están dispuestos a hacer. Tu hermano intentó matarte. Más razón para arreglar las cosas». Él tomó su mano. «María, he pasado 3 meses escuchando tu voz, aprendiendo sobre tu corazón, tus sueños, tu amor por Nina. En la oscuridad fuiste mi luz.
y ahora que estoy despierto, no te voy a dejar ir. Pero el escándalo, tu empresa, no me importa. La junta directiva es mañana. Voy a anunciar una reorganización completa. La división de vivienda asequible vuelve, más grande que nunca, y quiero que estés a mi lado cuando lo haga. Las lágrimas llenaron los ojos de María. Richard, no le ofrezco ayuda a Nina con Harvard para comprar tu afecto. Lo ofrezco porque veo en ella la misma compasión que veo en ti. El mundo necesita más doctoras como ella. En el pasillo, Victoria observaba a través de la ventana, su rostro contorsionado por la rabia. Sacó su teléfono. El plan A falló, dijo cuando James contestó. Pasamos al plan B, y esta vez no falles. Dentro de la habitación, ajenos al peligro que aún acechaba, Richard y María se sentaron juntos, sus manos entrelazadas, hablando en voz baja sobre el futuro. Pero el destino les tenía preparados más desafíos, desafíos que pondrían a prueba su amor de maneras inimaginables. La mañana de la junta directiva amaneció brillante y fría. Richard se ajustó la corbata en el espejo del hospital, mientras el doctor Chen le hacía un chequeo final. ¿Seguro que estás lo suficientemente fuerte para esto?, preguntó el doctor, revisándole la presión arterial. Tengo que estarlo, respondió Richard. Demasiado está en juego. María estaba cerca, mordiéndose el labio inferior. Le había traído un traje nuevo de su ático, donde su equipo de seguridad había revisado si habían intentado manipular algo más. Quizás no debería ir a la reunión, murmuró. Vas a ir, dijo Richard con firmeza. Te necesito allí. Además, mi equipo de seguridad dice que estás más segura donde puedan verte. Todavía no sabemos qué planean Victoria y James. Al otro lado de la ciudad, en un reservado del Four Seasons, Victoria daba los últimos retoques al plan B. ¿Todo listo?, preguntó a James. Los documentos son perfectos, respondió él palmeando su maletín. Nadie podrá notar que son falsificaciones. Una vez que presentemos pruebas de que Richard se dio el control total mientras estaba drogado en el hospital, la junta tendrá que ponerse de nuestro lado. Victoria sonrió fríamente. Y tengo algo especial planeado para nuestra querida asistenta. La sala de juntas de Hartley Industries estaba en la planta superior de un reluciente rascacielos del centro. Cuando el coche de Richard se detuvo, los reporteros se amontonaron a su alrededor. Les habían avisado de que algo grande estaba a punto de suceder. Señor Hartley, ¿es cierto que le cede el control a su hermano? Señor Hartley, ¿qué hay de los rumores de su relación con una trabajadora del hospital? Señor Hartley, ¿Victoria Cambridge seguirá formando parte de la junta? Richard ayudó a María a abrirse paso entre la multitud, su equipo de seguridad formando una barrera protectora a su alrededor. Ella se sentía fuera de lugar con su sencillo vestido, pero Richard había insistido en que estaba perfecta. Dentro de la sala de juntas, los miembros ya estaban sentados. Sus expresiones de sorpresa cuando Richard entró con María lo decían todo. Victoria y James estaban sentados al fondo con aspecto confiado. Antes de empezar, se levantó James con fluidez. Tengo unos documentos que la junta necesita ver. Empezó a repartir carpetas. En realidad, la voz de Richard era fuerte y clara. Tengo algo que decir primero. Se volvió hacia María. ¿Te importaría traer agua para todos? Debería haber botellas en el armario lateral. María fue al armario. Al alcanzar las botellas de agua, escuchó un clic. La puerta se había cerrado tras ella. Lo siento, María, gritó Richard, pero necesitaba que estuvieras a salvo para esto. A través de las paredes de cristal de la sala de juntas, María observó horrorizada cómo Victoria se levantaba, sacando un pequeño revólver de su bolso de diseñadora. Se acabó la reunión, anunció Victoria. Richard, querido, vas a firmar un documento más y luego vas a sufrir una trágica recaída. El estrés ha sido demasiado pronto. Los miembros del consejo se quedaron paralizados por el shock. La seguridad estaba afuera, pero las puertas estaban reforzadas. Victoria lo había planeado bien. No te saldrás con la tuya, dijo Richard con calma. Aunque me mates, la verdad saldrá a la luz. ¿La verdad? Victoria rió. La verdad es que eres un tonto. ¿Ibas a tirar todo por una empleada de limpieza? El gran Richard Hartley, humillado por una nana española. María se apretó contra el cristal, con las lágrimas corriendo por su rostro. Pero entonces notó algo, un panel de mantenimiento en el techo de la sala de juntas. Sus años limpiando el edificio estaban a punto de dar sus frutos.
Mientras Victoria se concentraba en Richard, María trepó silenciosamente por los estantes. Había limpiado cada rincón de este edificio. Sabía que los túneles de mantenimiento corrían por encima de todas las habitaciones, incluida la sala de juntas. «Firma los papeles», decía Victoria agitando el arma. «O me aseguraré de que tu querida María y su hija nunca vean Harvard, ni nada más, jamás». En ese momento se activaron los aspersores, pero no era agua. Espuma del sistema de supresión de incendios cayó a raudales, llenando la habitación de densas nubes blancas. Victoria disparó a ciegas. El tiro salió desviado. En medio del caos, la rejilla de mantenimiento del techo de la sala de juntas se derrumbó y María cayó en la sala. Había logrado llegar a los controles manuales del sistema contra incendios a través del túnel de mantenimiento. «Seguridad». Al oír el disparo, finalmente rompió las puertas. Se abalanzaron sobre Victoria y James mientras la espuma comenzaba a asentarse. Richard corrió hacia María, abrazándola. «Eso fue lo más valiente o lo más loco que he visto en mi vida». «Aprendí de los mejores», dijo ella sonriendo entre lágrimas. «Todas esas historias que me contaste sobre tus primeros años en los negocios mientras estabas en coma, sobre asumir grandes riesgos, yo también estaba escuchando». Los miembros del consejo, limpiándose la espuma de la cara, habían visto todo. El presidente se levantó, su voz temblando de rabia. «Señor Hartley», dijo formalmente, «entiendo que tenía planes de reorganización que presentar. Después de lo que acabamos de presenciar, creo que hablo en nombre de toda la junta directiva al decir que estamos muy interesados en su nueva visión para la empresa». Victoria y James fueron sacados esposados, sus impecables apariencias arruinadas por la espuma. Al pasar junto a María, Victoria espetó. «Esto no se ha acabado, señora de la limpieza». «Sí, sí que lo está», dijo Richard con firmeza. Se volvió hacia la junta. «Señoras y señores, me gustaría presentarles a María Rodríguez. Y ya que estamos en ello, déjenme hablarles de mis planes para la iniciativa de vivienda asequible más grande en la historia de Boston». Mientras Richard comenzaba su presentación, María intentó escabullirse discretamente, pero él la tomó de la mano, manteniéndola a su lado. En ese momento, de pie en la sala de juntas cubierta de espuma, todavía con su sencillo vestido entre todos los trajes caros, María se dio cuenta de algo. A veces las mejores historias de amor no necesitan palabras elegantes ni escenarios elaborados. A veces solo necesitan dos corazones lo suficientemente valientes como para latir contra viento y marea. Pero incluso mientras Richard le apretaba la mano con seguridad, María no podía deshacerse de la sensación de que las últimas palabras de Victoria no eran una simple amenaza vacía. Algo en los ojos de la mujer prometía que sus problemas estaban lejos de terminar. A la mañana siguiente del drama en la sala de juntas, los periódicos de Boston estaban plagados de titulares sensacionalistas. El heredero de Hartley Industries, enamorado de una limpiadora. Intento de asesinato en la sala de juntas. Detenida la Socialité Victoria Cambridge. De los trapos a la riqueza, la limpiadora que robó el corazón de un billonario. María estaba sentada en su pequeña mesa de cocina, mirando los periódicos con consternación. Reporteros habían estado acampados frente a su edificio desde el amanecer. Nina ni siquiera podía ir a la escuela sin ser fotografiada. «No me importa lo que digan de mí», dijo María, con las manos alrededor de una taza de café. «Pero también están manchando tu nombre, Richard». Richard, que había insistido en venir a pesar de las órdenes de sus médicos de guardar reposo, cruzó la mesa para tomarle la mano. «Déjalos hablar. La junta está con nosotros ahora. Eso es lo único que importa». Pero no era tan simple. El arresto de Victoria había desatado una locura mediática. Cada detalle de la vida de María estaba siendo desenterrado y examinado. Su matrimonio con Carlos, su muerte, su historia de inmigración, nada era privado ya. «Mamá», llamó Nina desde la sala de estar. «Tienes que ver esto». Fueron a la sala de estar donde la televisión mostraba un informativo. La madre de Victoria, Eleanor Cambridge, estaba dando una entrevista desde su mansión en Newport. «Esa mujer sedujo al prometido de mi hija mientras era vulnerable», declaró Eleanor, secándose los ojos con un pañuelo de seda. «No es más que una cazafortunas. Y ahora mi pobre Victoria está en la cárcel porque intentó proteger al hombre que ama de esta buscadora de fortuna». Richard apagó la televisión con disgusto. «Llamaré a mis abogados». «No»,
interrumpió María. Más abogados, más titulares. Nunca acabará. Respiró hondo. Quizás deberíamos simplemente... Ni se te ocurra, la cortó Richard. No te voy a dejar ir, ni ahora ni nunca. Un golpe en la puerta los hizo sobresaltar. Era la agente Sara Martínez, asignada al caso de intento de asesinato. «Tenemos un problema», dijo sin rodeos. «Han dejado en libertad a Victoria bajo fianza. Y hay más. Hemos encontrado pruebas de que ha estado en contacto con alguien del pasado de María, alguien de Puerto Rico». El rostro de María se volvió pálido. «¿San Antonio?» Richard los miró a ambos. «¿Quién es Antonio?» María se dejó caer en una silla. «El hermano de Carlos. Me culpó por la muerte de Carlos. Decía que si hubiera trabajado más, si hubiera conseguido mejores médicos, me amenazó en el funeral. Es parte de la razón por la que Nina y yo nos mudamos a Boston». «Está aquí», dijo la agente Martínez con suavidad. «Llegó esta mañana y se le ha visto reunirse con Victoria». Nina se acercó a su madre. «¿Qué quiere?» «Venganza, probablemente», dijo María en voz baja. «Y ahora Victoria le está dando la oportunidad». Richard sacó su teléfono. «Voy a doblar la seguridad. Tú y Nina se mudan a mi penthouse hoy mismo». «No», se levantó María. «Ya no voy a huir. Y no me voy a esconder en tu torre como una princesa de cuento de hadas. Esta es mi vida, Richard. Mi lucha. Nuestra lucha», la corrigió él. «Te guste o no, ahora estamos en esto juntos». Esa tarde, María volvió a trabajar al hospital, a pesar de las protestas de Richard. «Mis pacientes necesitan que les limpien sus habitaciones», dijo simplemente. «No voy a dejar que Antonio ni Victoria me quiten mi dignidad». Pero mientras empujaba su carrito por el silencioso pasillo del hospital, María sintió que la observaban. Se giró para encontrar a Antonio allí, mayor, pero aún tan intimidante como lo recordaba. «Hola, María», dijo en español. «Necesitamos hablar sobre mi hermano». Antes de que María pudiera responder, el doctor Chen apareció a la vuelta de la esquina. «María, el señor Harley la está pidiendo». Los ojos de Antonio se entrecerraron. «¿La rica mujer a la que hechizaste? Carlos estaría tan avergonzado». «Carlos querría que fuera feliz», respondió María, con la voz más firme de lo que se sentía. «Vete a casa, Antonio. No hay nada para ti aquí». Pero mientras se alejaba, lo escuchó decir: «Victoria te manda saludos. Dice que te recuerde que incluso los cuentos de hadas pueden tener finales tristes». En la oficina privada de Richard en Hartley Industries, el equipo de seguridad revisaba las imágenes de las cámaras. «Definitivamente está trabajando con Victoria», informó el jefe de seguridad. «Se reunieron 3 veces hoy». Richard miró por la ventana al horizonte de Boston. «Averigua qué planean y consígueme todo lo que puedas sobre la muerte de Carlos. Quiero saber qué pasó realmente». Su asistente entró con un mensaje urgente. «Señor, la familia Cambridge está convocando una conferencia de prensa de emergencia. Van a presentar pruebas de que María fue de alguna manera responsable de la muerte de su esposo». Richard apretó la mandíbula. «Prepara el coche y llama a María. Es hora de que le contemos al mundo la historia real, toda». Pero cuando intentó llamar a María, ella no contestó. En el hospital, su carrito de limpieza estaba abandonado en un pasillo vacío. Y en el carrito había una nota, escrita con una letra temblorosa. «Lo siento, Richard. No puedo permitir que nadie más salga herido por mi culpa. No me busques. Recuérdame como la voz en la oscuridad. Eso es todo lo que siempre debí ser». Mientras Richard leía la nota, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era una foto de María y Antonio, con Victoria de fondo, sonriendo triunfalmente. El mensaje decía: «Todo tiene un precio, Richard, incluso los cuentos de hadas. ¿Cuánto vale tu empleada de limpieza para ti?» Richard arrugó la nota en su puño. ¿Creían que podían obligar a María a alejarse de él? No tenían ni idea de lo que ella le había enseñado durante aquellas largas noches en coma, que el amor no se trataba de riqueza ni de estatus. Se trataba de luchar por lo que importaba, sin importar el coste. «Encuéntrenlos», ordenó a su equipo de seguridad. «Encuéntrenlos ahora mismo». Nina recorría nerviosamente el salón del ático de Richard, con lágrimas corriendo por su rostro. «Tenemos que encontrarla. Mamá nunca se iría así sin más». Richard estaba al teléfono con su equipo de seguridad. «Revisen todos los hoteles, todas las estaciones de autobuses. No me importa lo que cueste, encuéntrenla».
La oficial Martínez llegó con un voluminoso expediente. He encontrado algo sobre la muerte de Carlos. Ambos necesitan ver esto. Se reunieron alrededor de la mesa del comedor mientras ella extendía los documentos. Carlos Rodríguez no murió porque María no pudiera permitirse mejores médicos, explicó la oficial. Murió a causa de un medicamento experimental contra el cáncer que salió mal. ¿Y adivinen quién estaba detrás del ensayo clínico? El rostro de Richard palideció al ver el nombre de la compañía, Cambridge Pharmaceuticals. La familia de Victoria, susurró. Lo sabían todo el tiempo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un motel destartalado, María estaba sentada en una silla dura, mientras Antonio deambulaba frente a ella. Victoria se reclinaba en la cama, examinándose las uñas. ¿De verdad crees que puedes simplemente seguir adelante?, exigió Antonio en español. ¿Encontrar a un hombre rico y olvidar lo que le hiciste a mi hermano? No le hice nada a Carlos, respondió María, con la voz firme a pesar de su miedo. Lo amé, todavía lo amo. ¡Basta! Victoria se levantó. Cúmplele a Antonio. María, vas a firmar una confesión. Admitirás que eres una cazafortunas que sedujo a Richard cuando era vulnerable. A cambio, no revelaremos las pruebas que tenemos sobre la muerte de Carlos. ¿Qué pruebas? No hay pruebas porque yo no hice nada malo. La sonrisa de Victoria fue cruel. Las pruebas no tienen que ser reales para destruirte. Pregúntale a los abogados de la familia Cambridge. Para cuando terminen tendrás suerte si Nina no es expulsada de Harvard antes siquiera de empezar. María apretó los puños en su regazo. Deja a mi hija fuera de esto. Entonces firma los papeles. Aléjate de Richard. Regresa a Puerto Rico y no vuelvas jamás. En el ático, Nina revisaba los papeles antiguos de su madre cuando encontró algo. Mira esto, los registros médicos de papá. Mamá guardó todo. Richard y el oficial Martínez se inclinaron para mirar. Los documentos mostraban una clara evidencia. La familia Cambridge, a través de su compañía, había presionado a Carlos para que participara en el ensayo clínico de la droga. Le habían prometido que cubrirían todos sus gastos médicos. La droga lo empeoró, dijo Nina con la voz temblorosa. Por eso mamá trabajaba tanto, no solo para pagar los gastos médicos, sino para pagar abogados. Estaba preparando un caso contra Cambridge Pharmaceuticals, pero lo abandonó repentinamente, añadió el oficial Martínez leyendo más adelante. La pregunta es, ¿por qué? El teléfono de Richard sonó. Era su jefe de seguridad. Señor, los encontramos. Están en el Sunset Motel en Grove Street, pero hay algo más. Encontramos la conexión de Antonio con los Cambridge. Ha estado en su nómina durante años. Todo este tiempo la han estado vigilando a María, se dio cuenta Richard, esperando la oportunidad de silenciarla sobre el juicio del fármaco. Victoria no me atacó por mi dinero. Lo hizo para proteger la compañía de su familia. En el motel, María miraba la confesión que Victoria quería que firmara. Su mente regresó a aquella terrible noche de 5 años atrás, cuando Antonio la había acorralado en el funeral de Carlos. «Firma estos papeles», le había dicho entonces, mostrándole documentos de Cambridge Pharmaceuticals. «Retira la demanda, o Nina nunca tendrá futuro. Los Cambridge poseen la mitad de los hospitales del país. Una sola palabra de ellos y ninguna facultad de medicina la aceptará». Ella había firmado entonces para proteger a su hija, pero ahora no, dijo María poniéndose de pie. «No firmaré. Carlos no querría esto. Él creía en la verdad». El rostro de Victoria se endureció. «Antonio, ocúpate de esto. Haz que parezca un accidente». Pero antes de que Antonio pudiera moverse, la puerta se abrió de golpe. Agentes de policía irrumpieron en la habitación, encabezados por la agente Martínez. Detrás de ellos aparecieron Richard y Nina. «Mamá». Nina corrió hacia su madre. «Se acabó, Victoria», dijo Richard. «Encontramos las pruebas sobre la muerte de Carlos, sobre el ensayo del fármaco. Todo». Victoria rió. «¿Pruebas? Mi familia tiene un ejército de abogados. Hemos enterrado escándalos más grandes que este». «No esta vez», dijo la agente Martínez, mostrando su teléfono. «Todo lo que acabas de decir quedó grabado, y el FBI está muy interesado en los ensayos clínicos de tu familia». Mientras Victoria y Antonio eran llevados esposados, María se derrumbó en los brazos de Richard, sollozando. «Lo siento, creí que podía proteger a todos marchándome». «Nos protegemos los unos a los otros», dijo Richard con firmeza. «Se acabaron los secretos, se acabó la huida.
Esa noche en el ático de Richard, María finalmente lo contó todo. El sufrimiento de Carlos en el ensayo clínico, las amenazas, los años de silencio para proteger el futuro de Nina. Nunca quise volver a enamorarme, admitió en voz baja. Después de Carlos dolía demasiado, pero entonces llegaste tú, tendido en esa cama de hospital, y de alguna manera me salvaste, dijo Richard. Ahora déjame ayudarte a conseguir justicia para Carlos. Nina abrazó a su madre. Papá querría eso, siempre decía que la verdad valía la pena luchar por ella. María miró el horizonte de Boston, pensando en lo lejos que había llegado desde aquella viuda atemorizada que había renunciado a sus derechos hacía 5 años. La verdad es, dijo, que ya no tengo miedo, no con mi familia a mi lado. Pero incluso mientras Richard la abrazaba a ella y a Nina, incluso mientras celebraban su victoria, ninguno de ellos se percató de la luz parpadeante del teléfono de María. Un mensaje de un número desconocido. Victoria y Antonio fueron solo el principio. La familia Cambridge no perdona y nunca olvida. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba. Eleanor Cambridge se encontraba en la ventana de su mansión de Newport, observando las olas estrellarse contra la costa rocosa. Detrás de ella, un equipo de caros abogados movía papeles nerviosamente. «Mi hija está en la cárcel», dijo fríamente. «Las acciones de mi empresa están cayendo, y en algún lugar de Boston, una limpiadora amenaza con destruir todo lo que mi familia ha construido. Esto termina ahora». En Boston, la vida intentaba volver a la normalidad. María se había mudado al ático de Richard con Nina, aunque insistió en mantener su trabajo en el hospital. «Los pacientes me necesitan», le explicó a Richard durante el desayuno. «Y necesito sentirme útil. No estoy lista para ser una señora de sociedad». Richard sonrió, observándola untar mantequilla en su tostada. Le encantaba que no hubiera cambiado a pesar de todo. Hablando del hospital, la Junta aprobó nuestro nuevo proyecto de clínica médica gratuita. Lo vamos a nombrar en honor a Carlos. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. A él le habría encantado. Siempre quiso ayudar a la gente que no podía pagar la atención médica. Nina entró corriendo agitando una carta. «Mamá, señor Hartley, mira, Harvard me envió mi paquete de ayuda financiera». Pero su momento de felicidad se vio interrumpido por el jefe de seguridad de Richard. «Señor, tenemos un problema. La Junta de Cambridge Pharmaceuticals acaba de anunciar una fusión de emergencia». «¿Con quién?», preguntó Richard, aunque ya conocía la respuesta. «Con la división médica Hartley. Su primo Peter firmó los papeles esta mañana». El rostro de Richard se oscureció. La división médica era la única parte de Hartley Industries que no controlaba directamente. Su padre se la había dejado a Peter en su testamento. «Están intentando ocultar las pruebas del ensayo clínico», se dio cuenta María. «Si las empresas se fusionan, todos los registros quedarán sellados», completó Richard. «Y a Peter nunca le caí bien. Se pondrá del lado de los Cambridge». Nina parecía preocupada. «¿Qué significa esto para la investigación del FBI?» Antes de que nadie pudiera responder, sonó el teléfono de María. Era la doctora Chen del hospital. «¿María? Hay alguien aquí haciendo preguntas sobre el caso de Carlos. Dicen que son del colegio médico, pero algo me huele mal». Después de que María colgó, Richard tomó una decisión. «Basta de escondernos. Vamos a hacer público todo. El ensayo clínico, las amenazas, todo». «Pero los Cambridge», comenzó María, «no podrán hacernos daño si todo el mundo está mirando», dijo Richard. Se volvió hacia su asistente. «Convoca una rueda de prensa y tráeme todos los registros que tengamos sobre ese ensayo clínico». Pero los Cambridge ya estaban en movimiento. Por toda la ciudad, las personas relacionadas con el caso de Carlos estaban siendo silenciadas. La enfermera que había guardado copias de sus registros vio su casa incendiarse misteriosamente. El médico que había cuestionado los métodos del juicio perdió su licencia médica por denuncias anónimas. En la escuela de medicina de Harvard, el decano llamó a Nina a su oficina. «Señorita Rodríguez, estamos revisando su admisión. Parece haber algunas irregularidades en su solicitud». Nina se mantuvo firme. «Todo en mi solicitud es cierto. Solo lo cuestionan por culpa de los Cambridge». «Estas son acusaciones graves», dijo el decano con suavidad. «Quizás si su madre retirara sus demandas sobre el ensayo clínico». Mientras tanto, Eleanor Cambridge se reunía con Peter Hartley en un club privado. «Una vez que se complete la fusión, tendrá el control de ambas divisiones médicas», prometió.
Todo lo que tiene que hacer es ayudarnos a desacreditar a su primo y su desafortunada elección de mujeres. Peter giró su brandy. Richard siempre fue demasiado blando, igual que su madre, pero no habían contado con la doctora Chen. Esa noche llamó a María con noticias que lo cambiaron todo. Encontré algo en los registros antiguos, dijo. La noche que Carlos murió no estaba solo. Peter Hartley estaba allí. Él autorizó el aumento de la dosis de Carlos contra los protocolos originales del ensayo. Las manos de María temblaban mientras se lo contaba a Richard. Su rostro palideció. Peter mató a Carlos y los Cambridge lo encubrieron. A la mañana siguiente, mientras Richard se preparaba para la conferencia de prensa, su teléfono vibró con un mensaje de Peter. Última oportunidad, primo. Aléjate de la limpiadora y su cruzada, o me aseguraré de que se una a su marido. Richard le mostró el mensaje a María. Todavía podemos retroceder, dijo suavemente. Mudarnos a un lugar seguro. Empezar de nuevo. Pero María pensó en Carlos, en todos los demás pacientes que habían muerto en ese ensayo, en Nina luchando por sus sueños. No, dijo ella. Carlos decía que el mal gana cuando la gente buena calla. He callado demasiado tiempo. Tomó la mano de Richard. Pero tú no tienes que pelear esta batalla. No es tu guerra. Richard la atrajo hacia él. Se convirtió en mi guerra el momento en que me enamoré de ti. Nina se unió a ellos, con el rostro resuelto. Ahora somos familia, todos. Y la familia lucha junta. Cuando se dirigían a la conferencia de prensa, el teléfono de María vibró por última vez. Un mensaje de Eleanor Cambridge. ¿Crees estar lista para la guerra? No tienes idea de lo que mi familia es capaz. Cuando terminemos, desearás haberte quedado en Puerto Rico con tu marido muerto. María les mostró el mensaje a Richard y Nina. En lugar de miedo, solo sintió determinación. Los Cambridge creían enfrentarse a una empleada de limpieza. Estaban a punto de descubrir que se enfrentaban a una madre, una superviviente, y a una mujer que ya lo había perdido todo una vez y se negaba a perderlo de nuevo. Vamos, dijo, es hora de decir la verdad. Pero cuando su coche se alejaba del penthouse, ninguno de ellos vio la camioneta negra que los seguía. Adentro, Peter Hartley consultó su reloj. Todo estaba en su lugar. Antes de que terminara el día, la verdad quedaría enterrada, de una forma u otra. La sala de prensa de Hartley Industries estaba abarrotada. Los reporteros se empujaban por un buen sitio, las cámaras destellaban y la tensión llenaba el aire. Richard estaba en el podio, con María y Nina sentadas detrás de él. La oficial Martínez y su equipo estaban dispersos entre la multitud, vigilando por si surgían problemas. Hace 5 años, comenzó Richard, un hombre llamado Carlos Rodríguez murió durante un ensayo clínico de una droga. Hoy estamos aquí para contarles por qué. En su mansión de Newport, Eleanor Cambridge veía la transmisión en vivo con los dedos blancos alrededor de su copa de cristal. Peter le espetó al teléfono. Dime que está controlado. Todo está en su sitio, respondió Peter Hartley desde su posición en la parte trasera de la sala de prensa, solo esperando tu señal. Richard estaba presentando las pruebas, documentos, testimonios, la cadena de encubrimientos que llevaban directamente a la puerta de la familia Cambridge. María lo observaba con orgullo, pero algo le parecía mal. El equipo de seguridad parecía nervioso, tocándose los auriculares con frecuencia. De repente, se fue la luz. En la oscuridad, alguien gritó. Cuando las luces de emergencia titilaron segundos después, Peter Hartley estaba en el podio, con una pistola apuntando a la cabeza de Richard. Lamento que haya tenido que llegar a esto, primo, dijo Peter, con una voz inquietantemente serena. Pero la familia es la familia. Y tú elegiste el bando equivocado. María se levantó con el corazón latiéndole con fuerza. Peter, por favor, esto no va de Richard, va de justicia para Carlos. ¿Justicia? Peter rió con amargura. ¿Quieres justicia? Bien, déjame contarte lo que realmente pasó esa noche. El silencio inundó la sala, roto solo por el clic de las cámaras. Incluso Eleanor Cambridge, observando desde Newport, se inclinó hacia adelante en su silla. Carlos no tenía que morir, continuó Peter. Estaba mejorando. El juicio iba por buen camino. Pero entonces se encontró algo. Registros que demostraban que habíamos falsificado los resultados de las pruebas iniciales. Amenazó con exponerlo todo. Eleanor me ordenó que lo solucionara. Richard forcejeó, pero Peter apretó más la pistola contra su sien.
Así que lo asesinaste, escupió Richard. Le aumenté la dosis, lo justo para que pareciera natural. Una trágica complicación. Los ojos de Peter encontraron a María. Pero tú lo sabías, ¿verdad? Por eso guardaste esos registros. Por eso no lo dejabas ir. La voz de María era firme a pesar de sus lágrimas. Sabía que algo andaba mal. Carlos intentó decírmelo anoche, pero estaba demasiado débil. Solo pudo decir Peter y Eleanor. Nina se quedó junto a su madre. Mataste a mi padre y ahora estás amenazando al único otro padre que he conocido. La mano de Peter temblaba ligeramente. No entienden. Los Cambridge me poseen. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es gracias a ellos. No, dijo una voz nueva. Todos se giraron para ver a la doctora Chen caminando por el pasillo central con una tablet en la mano. Ya no, Peter. Alzó la tablet, mostrando un vídeo que se reproducía en todas las pantallas de la sala. Eran imágenes de seguridad de la habitación de Carlos en el hospital la noche que murió. Peter estaba allí, midiendo la medicación con manos temblorosas, mientras Eleanor Cambridge observaba. Guardé una copia, dijo la doctora Chen. He estado esperando el momento adecuado, a alguien lo suficientemente valiente como para enfrentarse a ellos. El rostro de Peter palideció. En todos los canales de noticias que transmitían la conferencia de prensa en directo, se reproducía el vídeo. Los dedos perfectamente manicurados de Eleanor Cambridge aplastaron su copa de cristal. Se acabó, Peter, dijo Richard en voz baja. Déjame ayudarte a arreglar esto. Por un momento, la sala contuvo la respiración. Entonces la mano de Peter cayó y el arma resonó al caer al suelo. La policía irrumpió en la sala, encabezada por el oficial Martínez. Mientras se llevaban a Peter esposado, él se giró. Lo siento, dijo, mirando no a Richard, sino a María. Carlos era un buen hombre. No merecía lo que le hicimos. María sintió los brazos de Richard rodeándola. Nina se apretó a su otro lado. En las pantallas que tenían encima, las noticias de última hora anunciaban el arresto de Eleanor Cambridge en Newport, pero su alivio fue efímero. Uno de los miembros del equipo de seguridad de Richard se acercó corriendo. Señor, tenemos un problema. Victoria ha escapado de la custodia y ha publicado un mensaje en línea. Va a terminar lo que su madre empezó. Richard acercó a María a él. ¿Dónde está? Eso no es lo peor, dijo el jefe de seguridad. Ha accedido a los sistemas del hospital. Está amenazando con borrar todos los registros de pacientes a menos que María vaya sola a enfrentarla. Ya está en el hospital, en la antigua habitación de Carlos. María enderezó los hombros. Entonces, ahí es donde debo estar. Mamá, no. Nina la agarró del brazo. Escúchala, suplicó Richard. Encontraremos otra manera. Pero María le tomó la cara entre las manos. Tú me enseñaste a arriesgarme por lo que importa. Victoria quiere terminar esto donde comenzó, donde murió Carlos, donde tú y yo nos encontramos. Quizás sea correcto que termine ahí también. Voy contigo, insistió Richard. No, la voz de María era firme. Herirá a gente inocente si no voy sola, pero ya no soy la viuda asustada de hace 5 años. Carlos me dio fuerza. Tú me diste amor. Nina me dio un propósito. Ahora déjenme usar todo eso para terminar con esto. Antes de que pudieran discutir más, María se abrió paso entre la multitud hacia la salida. Detrás de ella, escuchó a Nina llorar. Sintió a Richard intentando seguirla, pero su decisión estaba tomada. Mientras conducía al hospital, María pensó en todos los giros que había dado su vida, de Puerto Rico a Boston, de Carlos a Richard, del miedo a la fuerza. Cuídame, mi amor, susurró, pensando en Carlos. Luego, tocando el pequeño objeto escondido en su bolsillo, algo que había tomado del ático de Richard esa mañana, sabiendo de alguna manera que lo necesitaría, añadió, y perdóname por lo que tengo que hacer. El hospital se alzaba imponente, sus ventanas oscuras en el crepúsculo. En algún lugar dentro, Victoria Cambridge esperaba con sus propios demonios y delirios. Era hora de terminar esta historia donde comenzó, en una habitación de hospital, donde el amor y la muerte habían bailado tantas veces antes. Los pasillos del hospital estaban inquietantemente silenciosos, mientras María se dirigía a la antigua habitación de Carlos. Sus pasos resonaban en las baldosas que ella misma había limpiado tantas veces. Las cámaras de seguridad seguían sus movimientos. Sabía que Richard la estaba observando.
probablemente volviéndose loco de preocupación. Victoria estaba junto a la ventana, silueteada contra el sol poniente. Se había cambiado su uniforme de prisión por un costoso traje, como si se vistiera para un último evento social. «Me preguntaba si tendrías el coraje de venir», dijo Victoria sin volverse. La gran María Rodríguez, de empleada de limpieza a sensación social. «¿Disfrutaste robándome la vida?», preguntó Victoria. «Nunca robé nada», respondió María con calma. «El amor no se compra ni se posee, Victoria. Eso es lo que nunca has entendido». Victoria se giró y María vio el arma en su mano. «¿Amor? ¿Hablamos de amor? Mi madre está en la cárcel. La empresa familiar está arruinada. Todo lo que construimos, destruido porque no pudiste superar la muerte de tu marido. Carlos fue asesinado por tu familia. Era una amenaza igual que tú. Gente como tú creen que pueden entrar en nuestro mundo, cambiar las reglas». La mano de Victoria temblaba. «Yo nací para esta vida. Me lo gané. ¿Hiriendo a la gente? ¿Ayudando a encubrir asesinatos?». María dio un paso adelante. «Eso no es ganarse nada, Victoria. Eso es ser una criminal con ropa cara». La risa de Victoria fue áspera. «Grandes palabras para una empleada de limpieza. Pero te olvidas de algo. Yo tengo el arma. Y en 10 minutos, si no introduzco el código, todos los historiales médicos de este hospital se borrarán. Piensa en todos esos pacientes, en todo ese sufrimiento. ¿Herirías a inocentes solo para castigarme? Haría cualquier cosa para proteger el legado de mi familia». Victoria levantó el arma. «Ahora vas a firmar una confesión. Admite que manipulaste a Richard, que inventaste todo sobre el juicio del fármaco. Hazlo, y quizás salve los registros del hospital». María metió lentamente la mano en el bolsillo. Victoria se tensó, pero en lugar de un arma, María sacó una pequeña grabadora de voz. «¿Qué se supone que es eso?». «Un seguro», dijo María suavemente. «Llevo grabando desde que entré. Cada palabra, cada amenaza. Pero eso no es todo», señaló la ventana con la cabeza. «Mira afuera». Victoria giró ligeramente, manteniendo el arma apuntada a María. Coches de policía rodeaban el hospital, sus luces destellando en el crepúsculo. «¿De verdad crees que vine sola?», preguntó María. «Las cámaras de seguridad funcionan. El FBI lo está vigilando todo. ¿Y ese código con el que nos amenazas? No va a funcionar. El doctor Chen ya aseguró el sistema». «Mientes». «Miento. Mira tu teléfono, Victoria. Lee las noticias». La mano libre de Victoria buscó a tientas su teléfono. Los titulares de última hora destellaban. «Registros de Cambridge Pharmaceutical confiscados. Redada del FBI en la mansión de Newport. Evidencia completa del ensayo clínico recuperada». «No, susurró Victoria. «Se acabó», dijo María con suavidad. «Tu madre lo confesó todo. Peter les entregó todos los registros. La verdad ha salido a la luz. Todavía puedo matarte». Victoria levantó más el arma. «¿Y luego qué? ¿Más tiempo en prisión? ¿Más vergüenza para tu familia?». María dio un paso adelante. «Yo conozco la vergüenza, Victoria. El dolor de la pérdida. Cuando Carlos murió, yo también quise morir. Pero él me enseñó algo. El amor es más fuerte que el odio. Siempre». La mano de Victoria temblaba. «No me entiendes. No puedo perderlo todo». «No lo has perdido todo. Aún puedes hacer lo correcto». Carlos decía que nunca es demasiado tarde para elegir un mejor camino. Por un momento, solo se escuchó la respiración entrecortada de Victoria. Luego, lentamente, dejó caer la mano. La puerta se abrió de golpe. El oficial Martínez entró con un equipo de policías, desarmó y esposó rápidamente a Victoria. Detrás de ellos, Richard y Nina corrieron hacia María. «No vuelvas a hacerme eso», dijo Richard, abrazándola con fuerza. Nina se unió al abrazo. «Mamá, fuiste tan valiente». Sobre sus hombros María vio cómo se llevaban a Victoria. Sus miradas se cruzaron una última vez. En los ojos de Victoria, María vio algo nuevo. No odio ni rabia, sino un atisbo de comprensión. Un mes después, María se encontraba ante la tumba de Carlos. Flores frescas adornaban la lápida y una pequeña placa marcaba el lugar. «En memoria de los perdidos en el juicio de Cambridge. La verdad prevalece». «Lo logramos, mi amor», susurró. «La clínica está ayudando a la gente. Victoria está testificando contra su madre. Y Nina», sonrió. «Nina empieza en la escuela de medicina de Harvard el próximo otoño. Estaría tan orgulloso de ella». «Él también estaría orgulloso de ti», dijo Richard, acercándose a ella.
Le tomó la mano, rozándole el anillo de compromiso que le había regalado la semana pasada. ¿Lista para irnos? Nina nos espera en la inauguración de la clínica. María tocó la lápida una última vez. Adiós, Carlos. Gracias por enseñarme sobre el amor, por darme la fuerza para encontrarlo de nuevo. En la clínica memorial Carlos Rodríguez, los reporteros se congregaron mientras Nina cortaba la cinta inaugural. María se encontraba entre su hija y Richard, mirando a la multitud de pacientes que ya esperaban atención. A veces, dijo en voz baja, el amor nos lleva por caminos inesperados. Pero si somos lo suficientemente valientes como para seguir nuestro corazón, para luchar por lo que es correcto, apretó la mano de Richard. Encontramos el camino a casa. Ricardo la besó suavemente. Hablando de casa, deberíamos terminar de trasladar tus cosas al ático, ¿o quieres conservar tu apartamento? María rió. No, se acabó esconderse, se acabó jugar sobre seguro. Carlos me enseñó a vivir plenamente. Tú me enseñaste a amar de nuevo. Ahora es el momento de nuestro final feliz. No es un final, la corrigió Nina uniéndose a ellos. Solo un nuevo capítulo. Mientras el sol se ponía sobre Boston, María miró a su familia, la hija que llevaba la fuerza de Carlos, el hombre que había encontrado su corazón en la oscuridad, y todas las posibilidades que se les presentaban. Las segundas oportunidades, se dio cuenta, no se trataban de olvidar el pasado, sino de tener el coraje de abrazar el futuro. Y su futuro, por fin, estaba lleno de luz. En su celda, Victoria Cambridge veía la inauguración de la clínica por televisión. Lentamente, sacó un cuaderno y empezó a escribir. Querida María, tenías razón en una cosa. Nunca es demasiado tarde para elegir un mejor camino. Pero esa es otra historia, para otro momento.